Salmo número 3, que brevemente lo vimos el martes, para aquellos que me siguieron en la página de la iglesia. Brevemente lo vimos en esos 6 minutos que el pastor tiene a las 18:30 en la página de la iglesia. Y como he dicho antes, los títulos que normalmente se ponen en las diferentes versiones de la Biblia no son palabra de Dios como si el resto es palabra de Dios, pero normalmente se ponen para ayudarnos, y especialmente cuando leemos el libro de los Salmos, especialmente es para ubicarnos en el momento que el salmista está escribiendo el Salmo. Y de esa manera entonces podremos entender más el por qué el salmista escribe de la manera que escribe, y también recibir la enseñanza que él quiere darnos. En las diferentes versiones, por ejemplo, en una, el tema del Salmo 3 es oración pidiendo la ayuda del Señor. En la versión Reina Valera, que es la más utilizada, dice oración matutina de confianza en Dios. Y yo cuando leo el Salmo, cuando veo la historia, yo le pondría un título que está en este año especialmente, y es Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. El Salmo 3 fue escrito cuando el rey David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, que se había levantado contra él. Y la historia, ustedes la pueden leer, está en 2 Samuel, en los capítulos 15 al 18. Ahí ustedes pueden leer toda la historia interesante de lo que pasó en ese tiempo con el rey David, con Absalón y con toda su gente. En el capítulo 15 y el verso 30 vemos a David y su gente huyendo de la ciudad de Jerusalén. Y entonces leemos en ese verso que David iba llorando, llevando su cabeza cubierta y los pies descalzos. Cuando leemos este texto, realmente debemos entender la situación que David estaba pasando, porque David era el rey de Israel. Sin embargo, sale huyendo de Jerusalén, la capital, y dice que va llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Pero, siempre hay un pero, con la ayuda de Dios, como veremos más adelante, todo eso iba a cambiar para David y su reinado. El verso número 1. Voy a leer y dar un pequeño comentario de cada versículo. El verso número 1 comienza: Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía. De cierta manera vemos a David, el rey, que se sentía solo. Indudablemente se sentía en desventaja, porque puede haber tenido como 10.000 personas, o 10.000 soldados, o 10.000 personas, sí, que estaban contra él, que se habían alineado a su hijo Absalón y estaban persiguiendo al rey David. El versículo 6, David escribe: no me asusta ese enorme ejército. O sea, ahí nos damos cuenta que era mucha gente lo que estaban en contra de él. Pero él dice: no me asusta ese enorme ejército que me rodea, dispuesto a atacarme. Pero en la versión Reina Valera dice: no temeré a 10 millares de gente. Entonces, ahí podemos en cierta manera deducir que aproximadamente 10.000 soldados o 10.000 personas eran los que estaban persiguiendo a David.
Pero lo que veo en el Salmo y en la historia de esos capítulos que les dije, es que David decidió confiar en Dios. Él estaba tranquilo porque sabía que estaba en las manos de Dios, de ese Dios poderoso, que un día lo había llamado del lugar donde estaba para colocarlo como rey, y que era su escudo y su esperanza. Su escudo y su esperanza. De la misma manera, hermanos y hermanas, o todos los que me están viendo, escuchando, en la más difícil situación que tú y yo podamos estar pasando, podremos vencer el temor, el miedo, la angustia, pidiendo y recibiendo la ayuda de Dios. Como él escribe en el verso 4, a gritos pido ayuda al Señor, y Él me contesta desde su santo monte. Pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su santo monte. Al escribir este salmo, nos damos cuenta que David estaba pasando un tiempo muy difícil. Seguramente estaba viviendo una gran angustia, porque era nada menos que su hijo, su propio hijo, el que lideró la rebelión contra él, junto a un grupo de traidores al rey. Un grupo que él había, con el paso del tiempo, había ido juntando con el pensamiento de volcarse contra su padre. Incluso muchos de los que estaban con David, leemos ahí en el 2 Samuel, lo abandonaron y se unieron a la fila de los traidores. En 2 Samuel, el capítulo 15 y el verso 13, leemos: un mensajero vino a David diciendo. Entonces, trato de ponerme en el lugar de David, el rey de Israel, cuando escucha a este mensajero que le viene diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. La reacción que me imagino ese corazón del rey estaba pasando. Y pienso cómo podía la gente rechazar a ese rey que había hecho tanto por ellos, a ese rey que les había llevado a vivir una época dorada como nación. Sin embargo, se habían puesto en contra, olvidándose de todo lo que David había hecho por ellos. Pero también, ¿saben? Pienso, es que la fidelidad y el agradecimiento de muchos seres humanos suele ser bastante escaso. Lo he vivido más de una vez, con cuánta facilidad el ser humano olvida aquel bien que ha recibido de otra persona. Lo dejo como un pensamiento, pero ya vamos al versículo 2. Dice: muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Dios no va a salvarlo. La situación de David era tan difícil en ese momento que muchos sentían que él ya estaba aparte, que no recibiría ningún tipo de ayuda de parte de Dios. No sé, pero quizás se recordaron los pecados pasados de David, pecados que habían sido duros, pero que él los había confesado y que Dios lo había perdonado. Pero quizás ellos pensaron en eso y entonces dijeron: se lo merece. Todo lo que ahora está pasando se lo merece. Y por eso decían: no hay para él salvación en Dios. Hubo gente, inclusive leemos ahí en el capítulo 15, que dijo que Dios estaba en contra de David y que por eso estaba recibiendo lo que él se merecía
por los pecados que había cometido. Y pienso que este pensamiento era quizás el más doloroso para David. El pensar que Dios podría seguir estando en contra de él, quizás dudando de que Dios realmente lo había perdonado y que para él no habría salvación. Hermano y hermana, yo pensaba cuántas veces, cuando estamos pasando momentos difíciles, quizás de enfermedad, quizás problemas en el trabajo, en la familia o diferentes tipos de situaciones, el diablo quiere venir enseguida a nuestra mente, a nuestro corazón, a recordarnos pecados pasados, que ya los hemos confesado delante de Dios, que Dios nos ha perdonado y dice la Biblia que Dios los ha olvidado, pero el diablo no lo ha hecho. Y entonces Él quiere venir a recordarnos justo en esos momentos, cuando hemos orado a Dios, hemos pedido oración por enfermedades, por problemas, y parece que pasa el tiempo y no pasa nada, no recibimos respuesta de parte de Dios. Y entonces el enemigo viene a llenarnos el mundo de nuestros pensamientos con esos pensamientos y con esas dudas. ¿Será que Dios realmente te perdonó? Si Él te hubiera perdonado, no estarías pasando lo que estás pasando. Y nos lleva a sentir que quizás no hay salvación para nosotros, que no hay ayuda para nosotros. Pero nuestra reacción debe ser la reacción del verso 3 de David, porque luego que escribe, muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Él escribe, pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Otra versión dice, me das esperanza. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector. La reacción de David, que debe ser la reacción nuestra, hermano y hermana, cuando pensamientos negativos quieren venir a nuestra cabeza, llenarnos el mundo de nuestros pensamientos, nuestra reacción debe ser la de David, pero tú, Señor, eres mi escudo protector. Porque a pesar de lo mucho que decían de David en esos momentos, diciendo, Dios no va a salvarlo, Dios no lo va a sacar de esta situación, David sabía que Dios era su escudo. Y por eso es que no pudieron quebrantar la fe y la confianza de David en un Dios poderoso, en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios de perdón. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. El escudo, ustedes saben lo que es. Es algo que los soldados se ponían al frente y los cubría de las lanzas, de las flechas, de lo que fuera, de los adversarios. Ahí estaba el escudo y estaba leyendo que personas quizás importantes en el mundo de la política o en el mundo militar iban caminando y tenían dos llamados escuderos que iban al costado de ellos con escudos protegiendo a esa persona. Y es lo que utiliza David. Dios es mi escudo protector. Y es lo mismo que tú y yo podemos decir, hermano y hermana. Dios es nuestro escudo protector. Y el verso 3 no tomo como una oración, porque el resto sí es David orando a Dios, diciéndole, muchos son los que están en contra mía, muchos son los que me persiguen. Pero el verso 3 no es una oración, es una ¿cómo llamarlo? Una declaración fuerte. Cuando dice, tú, Señor, eres mi escudo protector. Aleluya. No hay duda. Tú, Señor, eres mi escudo protector. No importa lo que digan los demás.
No importa lo que yo sienta en mí, no importa, lo que sí importa es que tú eres mi escudo protector. El escudo que me protege de los dardos del enemigo. Bendito sea el Señor. Y el Salmo 18 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y mi alto refugio. Y el Salmo termina diciendo: escudo es a todos los que en Él esperan. Escudo es a todos. Y cuando dice todos, somos nosotros también. Escudo es a todos los que en Él esperan. Así que, hermano y hermana, para ti y para mí, Dios es nuestro escudo mientras esperamos en Él, mientras confiamos en Él, mientras que Él nos guardará y nos librará del mal que el enemigo quiere contra nosotros. Él es nuestro escudo, aleluya. Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca firme. Él es nuestra esperanza. Bendito sea su nombre. Como discípulos de Jesús, se nos promete una vida bajo la protección y el amor de Dios. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y el verso 18, Jesús dice: nada arrebatará de mi mano. Porque si tú y yo estamos en las manos de Dios, Jesús dijo: nadie los arrebatará de mi mano. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, el capítulo 8 y el verso 39: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso, hermano y hermana, ten la seguridad de que Dios es tu proveedor, de que Dios es tu protector, sin importar los momentos que tú y yo tengamos que pasar. Confiemos que Dios es nuestro escudo protector. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y el verso 3 sigue: tú eres mi gloria, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. David era más que el protector, Dios era más que el protector de David. Era aquel que lo había puesto como rey de Israel, que lo había sacado de cuidar las ovejas de su padre y lo había puesto como rey de todo Israel. Le había levantado la cabeza y le había mostrado su gloria. Y le había mostrado su gloria. Por eso él podía decir: pero tú, Señor, eres mi escudo protector y también eres mi gloria. Y yo pensaba, los seres humanos, hayan gloria, quizás en fama, en prestigio, en posesiones, quizás en riqueza, en belleza, en logros que han tenido en la vida. Pero David, que quizás tenía la mayoría de esas cosas, David halló su gloria en Dios. Aleluya. Halló su gloria en Dios. Sigamos pensando el momento que estaba viviendo. Era perseguido por su propio hijo. Había sido rechazado por muchos en la nación de Israel. Pero en medio de esa situación difícil que él estaba pasando, él recordó cuál realmente era su gloria. Y su gloria era Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Verso 4, ya lo leímos. A gritos pido ayuda al Señor, y Él me contesta desde su santo monte. Bendito sea Dios. Algunos decían que Dios ya no quería tener más nada con David, y por eso pasaba lo que estaba pasando, y porque se merecía lo que estaba pasando. Pero él podía decir con fe, con confianza, lo que tú y yo también podemos decir en todos los momentos que estamos viviendo. Pido ayuda a Dios y Él
me contesta. No sé cuándo ni cómo, no sé de qué manera, pero sí estoy seguro, Dios me contestará. Dios contestará mi oración, Dios contestará mi pedido, Dios contestará lo que hay en mi corazón. Repito, no sé cómo ni cuándo, ni de qué manera, pero Dios lo hará. Por eso podemos decir, pido ayuda al Señor y Él me contesta. Bendito sea el Señor. Y llegamos al versículo número 5, que a tanto nos gusta utilizar, que dice, me acuesto y duermo, y vuelvo a despertar, porque el Señor me da su apoyo. Otra versión dice, porque Dios me sustentaba. 3 momentos en la noche de David. 3 momentos. Recordemos el momento que estaba viviendo. Pero él dice, me acosté, dormí y desperté. Y David usó esto como evidencia de la bendición de Dios, como evidencia de que Dios lo estaba protegiendo. Y por eso en el momento que estaba viviendo, él podía decir, me dormí, me acosté, porque eso podemos decir todos. Pero él luego dice, me dormí. Aún bajo la presión intensa que él estaba viviendo, porque estaba siendo perseguido. Y no solo le querían sacar el reinado, lo querían matar. Y en esa presión que él estaba viviendo, la presión de que había un grupo grande de traidores que querían matarle, en medio de eso, él dice, me acosté y dormí. Aleluya. Me acosté y dormí. Quizás uno piensa, sería imposible dormir. ¿Cómo sería si tú estabas, porque David no estaba en su palacio, no estaba en su linda cama que me imagino tenía, no estaban sus guardaespaldas que lo estaban cuidando, no sé, estaría en el monte, en el campo, no sé, escondido dónde estaba, en una roca quizás, en un hueco de una roca. Y ahí se acuesta perseguido, se acuesta pensando, o la gente podría hacerlo pensar, ¿qué puede pasar contigo, David? Pero él se acuesta tranquilo, él se acuesta confiando en Dios y dice, me acosté y dormí y desperté, dice él. Y eso era otra bendición. El despertarse era otra bendición, porque seguramente muchos se preguntaban si David viviría para ver un nuevo día. O si ahí donde estaba escondido lo alcanzarían para matarlo, para quitarle el reinado y pasarlo a otra vida. Pero él decía, me acosté, dormí y desperté. Porque su fe, su confianza, no estaba puesta en la situación que estaba viviendo. Su fe y su confianza estaba puesta en el Dios que era su protección, en el Dios que era su gloria, en el Dios que había levantado su cabeza, en el Dios que le había prometido algo y que lo iba a cumplir. Bendito sea el Señor. Hermanos, Dios nos sostiene mientras dormimos, aunque quizás ni pensemos en eso, o lo demos por hecho, que cuando nos vamos a acostar y nos dormimos, sabemos que Dios nos va a proteger y nos va a ayudar. Pero yo pensaba, me duermo, y cuando me duermo quizás estoy como inconsciente, sin reaccionar. Hay mucha gente que se acuesta a dormir y los ladrones entran y revisan la casa y se llevan algunas cosas y no se despiertan. O sea, una persona que se duerme profundamente queda como inconsciente en cierta manera. Pero aún se respira, aún el corazón sigue latiendo, aún los órganos siguen funcionando y Dios en ese tiempo nos sostiene con sus manos. Por eso tú y yo también podemos decir, me acosté, dormí y me desperté. Aleluya. Bendito sea el Señor. Salmo 127,
verso 2, dice: a su amado Dios dará el sueño. Una promesa. Yo me siento amado por Dios. ¿Y tú? Dice la Biblia que amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, somos amados por Dios. Y el salmista entonces nos dice: a su amado Dios dará el sueño. Una promesa. El profeta Isaías escribe en el capítulo número 26 y el verso 3: tú guardarás, le dice a Dios, tú guardarás en completa paz. Y si hay paz, se puede dormir tranquilo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito sea el Señor. Y el Dios que nos sostiene mientras dormimos es el Dios que nos sostendrá en medio de cualquier tipo de dificultad que tú y yo tengamos que pasar en esta vida. Y podremos estar en pie, podremos estar victoriosos, podemos saber que tenemos la victoria en contra de nuestros enemigos, porque Dios está con nosotros, porque Dios es nuestro protector, porque Dios es nuestro refugio. Aleluya. Y hay un texto en el Nuevo Testamento que yo pensaba, quizás David ya tenía ese texto en mente centenares de años antes que el apóstol Pablo lo escribió a los romanos, el capítulo 8 y el verso 31, que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pues entonces podía estar tranquilo y confiado en medio de la situación difícil que estaba viviendo. Y él también podía decir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso podía decir, como en el verso 6, no me asusta ese enorme ejército que me rodea, dispuesto a atacarme. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y termino con el verso 8. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice, pues, a tu pueblo. Otra versión dice: sobre tu pueblo sea tu bendición. Y esto muestra, en cierta manera, el corazón de David. El corazón bueno de este hombre. Más que bueno, porque leemos en 1 Samuel capítulo 13 y verso 14. Dios ha buscado un varón conforme a su corazón. Y estaba hablando de David. En el libro de los Hechos, el capítulo 13 y el verso 22, Dios dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. David tenía un corazón bueno, tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y por eso, en un momento de gran dificultad como estaba viviendo, él no solo estaba preocupado, él no solo pensaba en sí mismo, en lo que Dios iba a hacer, en que Dios lo iba a guardar, que Dios lo iba a proteger, sino que él estaba pensando en que la bendición de Dios fuera sobre el pueblo, aún sabiendo que había una gran cantidad que lo estaban persiguiendo y que estaban en contra de él. Él quería que el pueblo de Dios recibiera la bendición de Dios, que era lo mejor que podía sucederle a la nación. Por eso termino. El deseo de David es mi deseo con ustedes, pueblo de Dios, iglesia amada. Que Dios derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Es mi anhelo, es mi deseo y es mi oración. Que Dios derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y por eso quiero terminar con la bendición sacerdotal del libro de Números, el capítulo 6. Recíbela en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre,